lo que pueden evidenciar es que hay una serie de movimientos, ¿no? Y esos movimientos implican precisamente que esas articulaciones que señalan ahí son las que ejecutan esa acción. Como ven en esa imagen, hay diferentes formas de movimiento en función a cómo son las superficies articulares que entran en contacto. Los movimientos también los vamos a evidenciar en diferentes planos, ¿no? Algunos son monoaxiales, biaxiales, otros son triaxiales, ¿sí? Entonces ahí también el reparo anatómico de saber en qué plano estamos hablando, ¿no? Coronal, sagital, transversal, los ejes también. Además de eso, no solamente es el contacto de dos superficies óseas, sino que en esa estructura articular confluyen otra serie de elementos que forman parte del tejido blando, como son el propio cartílago, la membrana sinovial, el líquido sinovial, estructuras especializadas como pueden ser los rodetes, los meniscos, los discos, ¿sí? Las bursas, entran a tallar también los ligamentos, los tendones, los propios músculos, ¿sí? Entonces, y vamos a ver que hay articulaciones que pueden ser desde las más simples a las que son más complejas, como la articulación de la rodilla, la articulación del hombro, ¿no? Que son articulaciones que cumplen muchos movimientos y que tienen varias estructuras, y cada una de ellas puede tener una patología diferente. Entonces es importante poder reconocer cada una de estas estructuras, cuál es la función que cumple cada una de ellas, ¿no? Si hacemos una analogía con algo cotidiano, ¿no? Estas articulaciones son como una bisagra, ¿no? Y las bisagras generalmente para garantizar el movimiento necesitan de tiempo en tiempo colocarle líquido, ¿no? Que es el aceite, que en el caso del cuerpo humano, de las articulaciones, ese líquido vendría a ser el líquido sinovial, ¿no? Que también puede tener una serie de alteraciones, ¿no? Ya sea en su cantidad o en su calidad, ¿no? Pero los componentes de repente pueden ser insuficientes, la calidad del mismo también estará alterada, y esto condicionar alteración en este líquido y por tanto afectar la nutrición del cartílago articular, ¿sí? Entonces tengan presente eso. Además, en los movimientos, digamos la función articular, precisamente este líquido sinovial tiene una serie de elementos y componentes que están determinados o influenciados por una serie de factores medioambientales, ¿no? Que van desde el movimiento, la calidad de la alimentación, el sedentarismo, ¿sí? El peso. Entonces todo esto influye sobre la salud articular, ¿sí? Y otro aspecto importante a tener en cuenta cuando hablamos de esto también es la ergometría, ¿no? Ergonomía, perdón, que nos habla de cuáles son las posturas correctas que debemos mantener y tener en cada una de nuestras actividades, ¿no? Cuando estamos caminando, cuando estamos de pie, cuando estamos sentados, cuando estamos echados, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a determinar que haya un mejor resultado en nuestra salud muscular y ósea. Muy bien, entonces ya hemos visto esta parte introductoria, luego vamos a ver algunas definiciones. La clasificación de dos tipos principalmente, la estructural y la funcional. Cuáles son las funciones de las articulaciones y sobre todo los 6 tipos de articulaciones sinoviales o diartrosis. Y finalmente unas conclusiones de acuerdo a todo lo que hemos conversado. Cuando hablamos de fisiología articular es importante también rescatar un área que se dedica a estudiar el movimiento, que es la kinesiología. Entonces, cuando hablamos del movimiento humano, entra a tallar una serie de elementos alrededor del mismo. Ahora ustedes proyéctense, imagínense, ustedes mismos cuando están caminando, cuando corren, cuando hacen alguna actividad, ¿qué cosa es lo que realmente se mueve? ¿Qué es lo que se está moviendo, por ejemplo, en esta acción que yo estoy haciendo de caminar? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que permite que te desplaces finalmente? Ya, pero ¿qué cosa hace que se ejecute por ahí escuchen los músculos? Las articulaciones. O sea, lo que se mueve realmente es la articulación. Y obviamente al movimiento articular se acompaña o se desplaza todo lo que involucre lo adyacente a esa articulación, ¿no?
Es decir, si yo flexiono mi antebrazo, lo que se está moviendo es el cúbito sobre el olecrano, ¿no? Es la articulación lo que se mueve, pero desplaza obviamente mi antebrazo, o sea, en este caso que lo eleva o lo desciende, ¿sí? O al momento de caminar lo que está actuando es mi cadera, ¿no? La articulación coxofemoral. Entonces, lo que realmente se mueve es la articulación. Ahora, la kinesiología es el estudio de todo el movimiento humano, obviamente todo lo que involucra el hecho de que esa articulación se mueva, hablando desde los componentes neuromusculares. Obviamente, para ejecutar una acción, parte de un comando superior, a partir de la corteza cerebral, en donde yo le indico a mi organismo que ejecute cierta acción. La corteza envía una señal a través de las vías espinales hasta el órgano efector, ¿no? Motoneuronas y demás, y cada vía, posteriormente en neurología lo vamos a ver, discurre por un área específica de la médula, ¿no? Por eso tenemos vías que van por la hasta anterior hasta posterior, por unas laterales, y de ahí tenemos las diferentes alteraciones cuando de repente tenemos una sección completa de la médula, si tenemos una hemisección tipo lateral o tenemos una sección que compromete a estas anteriores o posteriores. Y ahí de repente voy a haber comprometido propiocepción, cuando son posteriores, voy a haber comprometido percepción de dolor, o voy a haber comprometido sensibilidad, o voy a haber comprometido función motora, de acuerdo a dónde pueda estar la lesión, si es de tipo periférico, o si es una lesión central porque afecte la corteza en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, voy a tener una hemiplegia o hemiparesia derecha-izquierda. Entonces, para eso voy a necesitar saber exactamente por dónde discurren las vías, ¿no? Entonces, obviamente para el movimiento involucra pues todo lo que es los tejidos adyacentes, cuando estamos hablando de los tendones, los ligamentos, los huesos, ¿no? Todo eso que al final se va a desplazar, ¿ya? Entonces todo lo que involucra el movimiento humano habla de la kinesiología, ¿no? Por tanto, en fisiología articular simplemente es el estudio, ¿no? Focalizado, centralizado, de lo que es el movimiento de las distintas articulaciones del cuerpo humano y todo lo que involucra que esa articulación realice un movimiento. Entonces, ya les adelantaba que hay dos tipos de clasificación, una estructural y una funcional. Dentro de la clasificación estructural, el punto de diferencia entre los tipos de articulaciones va a ser la cavidad sinovial. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre las dos primeras y la tercera, ¿sí? Entonces, tanto la fibrosa como la cartilaginosa, ambas lo que no tienen es cavidad sinovial, ¿sí? Eso es lo que las diferencia de las articulaciones sinoviales. Dicho sea de paso, las articulaciones sinoviales son las que se encuentran en el organismo en mayor número, son las más frecuentes y son las que generalmente inmediatamente nuestra mente nos lleva a pensar cuando escuchamos el término articulación. Escuchamos articulación, inmediatamente lo asociamos a movimiento, asociamos al movimiento del codo, de la cadera, del hombro, ¿no? del cuello, pero no son los únicos tipos de articulaciones, pues hay otros más. Y recuerden también otro concepto importante: el ser articulación no significa necesariamente que tiene que haber movimiento, ¿sí? Hay articulaciones que no se van a mover, es otra la función que cumplen, ¿no? De estabilización, de distribución de cargas, de distribución de fuerzas, ¿sí? Entonces, primera articulación de acuerdo a la estructura, la articulación fibrosa, ¿no? Entonces, acá ya les mencioné, no hay cavidad sinovial, los huesos están unidos por tejido conectivo denso y regular y hay abundantes fibras de colágeno, ¿sí? En las articulaciones cartilaginosas igual, no hay cavidad sinovial, pero los huesos acá están unidos por cartílago, ¿de acuerdo? Acá sí entra en contacto cartílago de ambas superficies, ¿sí? A diferencia de las sinoviales, donde hay una cavidad sinovial, en la articulación sinovial obviamente que hay presencia de cartílagos, aparte de todo su componente estructural de la articulación sinovial hay presencia de cartílago, pero el cartílago no entra en contacto directo con la otra superficie cartilaginosa del otro extremo, ¿sí? Hay un espacio ahí que precisamente es la cavidad articular que está ocupado por el líquido sinovial. En la articulación cartilaginosa sí hay un contacto directo, ¿sí? De ambas superficies a través del cartílago, ¿ya? Ahora, la articulación sinovial está unido por tejido conectivo denso y regular de una cápsula articular y generalmente hay ligamentos accesorios que lo que
digamos, la función que cumplen es dar estabilidad a la articulación, es decir, evitar que la articulación pues tenga un rango ilimitado de movimiento, lo cual no permitiría estabilidad, ¿no? Imagínense que si no hubiera un rango delimitado de movimientos, no podríamos mantener nuestro eje axial como debe ser, ¿no? Porque podría inclinarse hacia cualquier lado. Entonces, precisamente esos ligamentos ayudan, además de la cápsula fibrosa, a poder dar estabilidad y delimitar el espacio articular. Si nos vamos a la clasificación funcional, y posteriormente vamos a ver que algunos tipos de articulación en la clasificación estructural, digamos, concuerdan con la clasificación funcional, acá tenemos igual tres tipos, ¿no? Acá es en función al movimiento que va a haber. Entonces acá tenemos la sinartrosis. Artrosis, recuerden, significa articulación sin junto, ¿no? Es una articulación inmóvil. O sea, la sinartrosis no tiene movimiento. O sea, es otra la función que cumple, ¿sí? La anfiartrosis, anfi significa en ambos lados, es una articulación con escasa movilidad. O sea, hay un movimiento, pero limitado, ¿sí? Las diartrosis, que son las más frecuentes, las más comunes, acá sí hay una articulación de libre movimiento, ¿sí? Que son las típicas, que como les dije hace un rato, generalmente nuestra mente nos lleva a pensar cuando escuchamos articulación, ¿no? Acá todas las diartrosis son articulaciones sinoviales. Entonces acá hay una coincidencia entre la clasificación estructural y la funcional. En la estructural decíamos articulación sinovial y en la funcional se llama diartrosis. Ambas son, digamos, concuerdan exactamente, ¿sí? Entonces toda diartrosis es una articulación sinovial, ¿no? Hay una variedad de formas y permiten diferentes tipos de movimientos, ¿no? Que ya es lo que vamos a ver casi al final de la clase, los 6 tipos de diartrosis que existen, ¿no? Que va a depender de cómo es la superficie de ambas carillas articulares que entran en contacto y que determinan el tipo de movimiento que va a pasar, ¿no? Y tenemos esferoideas, tenemos las trocleares, el pivot, los cúmulos. Son 6 tipos que ahí los vamos a ver. Ahora, para ir en detalle a cada una de estas, dentro de la clasificación estructural decíamos fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Entonces en las fibrosas tenemos también 3 tipos. Lo que es suturas, sindesmosis, membranas interosseas. Entonces, en las suturas es una articulación fibrosa, tejido conectivo denso irregular, y acá va a haber una particularidad. De acuerdo al curso de vida o al momento de nuestra vida, esa misma articulación, desde el punto de vista funcional, puede comportarse como una sinartrosis en un determinado momento y una anfiartrosis en otro momento. Entonces, al inicio de la vida va a ser una anfiartrosis porque todavía hay cierto movimiento, escaso, pero movimiento, y posteriormente una sinartrosis porque ya simplemente se va a anular el movimiento. Entonces, ¿dónde encontramos estas suturas? En el cráneo, obviamente. ¿Y por qué son importantes estas suturas en el nacimiento y en el primer año de vida? Para que la cabeza del bebé se pueda amoldar al paso por el canal del Ya, lo primero es facilitar el paso de la cabeza a través del canal del parto. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que se amolde, ¿no? Flexibilice, adopte, digamos, de acuerdo a la característica anatómica del canal vaginal al momento del parto. ¿Qué más? Para que se adapte al crecimiento del encéfalo también. Correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque parte obviamente del niño en el tamaño pequeño con el que nace, obviamente tiene que ir desarrollando en el tiempo, ¿no? Tiene que ir aumentando tejido y aumenta en todas las partes del cuerpo, y una de ellas, el encéfalo, también tiene que ir desarrollando. Entonces, al estas suturas no estar totalmente consolidadas, permite, ¿no?, la expansión de la calota craneana, ¿sí? Entonces, hay 2 estructuras en la cabecita del niño que evaluamos al momento del nacimiento y mes a mes siempre las vamos evaluando. ¿Cuáles? Las fontanelas. ¿Y qué son las fontanelas?
también esto, cómo va a ser el crecimiento del Ujú. Entonces, las fontanelas es el espacio que queda producto de la unión parcial de las diferentes partes de los huesitos que forman la cabecita, ¿no? Entonces, como bien señalaba su compañera, en la parte anterior tenemos esta primera fontanela, en la anterior, que tiene características romboidal, que es fruto de la unión del hueso frontal con los parietales, y en la parte posterior tenemos de los parietales con el occipital, que tiene una forma triangular, ¿no? Entonces normalmente tiene una tensión normal, ¿no? No debe ser ni muy tenso, es decir, debe ser depresible, pero tampoco es que esté totalmente hundida, ¿no? Cuando está hundida a veces nos hace llamar la atención porque puede haber un problema de microcefalia, deshidratación. Con la deshidratación las fontanelas pueden hundirse. Si están muy tensas, nos habla de que de repente hay un crecimiento excesivo de la parte encefálica, puede ser una hipertensión endocraniana, puede haber una irritación de meninges, ¿no? Entonces nos da datos importantes. Y normalmente las debemos palpar o no. O sea, me refiero no al... He hecho mal la pregunta, o sea, me refiero, las debemos inspeccionar en la consulta, porque de frecuencia no, claro, no hay que tocar, por ahí de repente interpretaron la pregunta. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si de repente es el segundo mes, ¿no? Está evaluando y encuentran la de acá que ya está las justas? Claro, esa es la característica o sea, la forma de la cabeza, ¿no? Pero en sí o sea, la fontanela, si yo la encuentro que está casi cerrada, ¿qué me indica? Por ejemplo, estoy en el segundo mes y ya la fontanela de acá estoy viendo que se está cerrando. Digo, normal, no pasa nada, vengo otro mes. Primero hay que saber, o sea, esa fontanela hasta cuándo puede estar abierta, ¿no? Entonces, esta fontanela hasta el año puede estar. La de acá, 6 meses máximo y ya se cierra, ¿no? Entonces, si esta, como les digo, los 2-3 meses veo que está cerrando, ¿cuál es el riesgo? De que esa cabecita de repente ya está consolidándose y no va a tener dónde expandir ese cerebro. Por tanto, voy a condicionar un riesgo. Claro, puedo condicionar microcefalia, puedo condicionar daño neuronal. Entonces, ¿qué me queda hacer ahí? No es que toda fontanela que yo palpo cerrada es que ya no se va a distender, ¿no? Porque otra cosa es las suturas si es que ya están totalmente unidas y osificadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Observar el perímetro cefálico. Entonces, tengo acá perímetro cefálico 39, el siguiente mes 40, el siguiente mes 41 y medio. Está creciendo la cabecita. Pero de pronto veo que están 40, pues no voy a esperar otro mes más, ¿no? Ya ahí tengo que tomar acción, ¿no? Ver que algo está pasando. Entonces, por eso es importante esa evaluación, ¿sí? Entonces, esas suturas, una vez que ya están totalmente selladas, unidas, ya van a ser una sinartrosis, es decir, ya no van a tener movimiento, ¿sí? En el caso de las sindesmosis son articulaciones fibrosas donde la distancia entre las dos estructuras, ¿no?, óseas que entran en contacto ya es mayor, ¿no? En el caso de las suturas, si bien es cierto, todavía no están completamente, digamos, soldadas, selladas, la distancia pues en realidad es mínima, ¿no? Y en algunos casos microscópica, diríamos. Pero en el caso de la sindesmosis sí, la distancia es mayor comparativamente, ¿no? O sea, tampoco es que hay pues un gran espacio, ¿sí? Y un tipo especial son las gónfosis. ¿Qué cosa es la gónfosis? ¿Qué cosa? ¿Perdón? Ajá, sí, correcto, ¿no? Entonces, precisamente esa estructura, al tener, acá sí tiene digamos, un movimiento mínimo, ¿no? Escaso, no es que sea nulo. ¿Y por qué es importante esto? Porque va a permitir que la erupción del diente, va a permitir el crecimiento del diente, posteriormente de la primera dentadura, la caída también, ¿no? Y obviamente que la movilidad pues es reducida, ¿no? Pues es importante también la movilidad porque al momento que van naciendo o van erupcionando las siguientes piezas dentarias, ese pequeño movimiento permite, ¿no?, el desplazamiento. El tema es cuando hay una micrognatia, por ejemplo, donde hay una mandíbula muy pequeña, los espacios para
para los dientes no hay, y ahí es donde se producen las deformidades, ¿no? Y ahí ya tengo que ir a un tema de ortodoncia. Las membranas interóseas es una articulación fibrosa formada por una capa de tejido conectivo denso en huesos largos adyacentes. Solo hay dos en el cuerpo y estos se consideran anfiartrosis, o sea, tienen un movimiento limitado, o sea, no es que no hay movimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos dos lugares? Ya, correcto. Entonces, aquí y a nivel de la pierna, ahí tenemos membrana interósea, ¿ya? ¿Y por qué es importante que tenga cierto rango de movimiento de esa membrana interósea? ¿Qué permite o qué evita? La rotación interna, la rotación externa, O sea, no tanto que... O sea, en realidad el movimiento no se da tanto por la membrana, o sea, el movimiento de pronación, supinación, no se da tanto por la membrana interósea, ¿no? Y ahí, ¿quién es el que hace el movimiento en esto? Correcto. Pues, ¿para qué te permite la membrana interósea? Por ejemplo, en unos músculos flexores se originan a partir de la membrana interósea y los bordes interóseos. Ya. Uno te da estabilidad la membrana interósea, ¿no? ¿Por qué? Porque en este juego articular al menos te limita que los huesos no vayan a mayor movilidad. Dos, distribuyen también cargas al momento de traumatismos. ¿Por qué? Porque al haber cierta movilidad te da un rango que te permite flexibilidad cuando hay un traumatismo y evitar posibles fracturas. Cuando hay una rigidez es más fácil de que pueda haber fracturas. ¿Por qué? Porque la flexibilidad está limitada, ¿no? Es lo que ocurre con los adultos mayores, que con mayor facilidad pueden fracturar, ¿sí? Aparte de las condiciones que ya hemos visto en semanas pasadas de lo que corresponde a la osteoporosis, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos en la imagen lo que es la sutura. Ahí tenemos la sutura coronal, que sería esta línea de acá entre los frontales y parietales. Normalmente la mayoría de suturas pues tienen esta forma, ¿no? Incluso cuando nos imaginamos lo de sutura, pues tiene como un borde aserrado, ¿no? Como una sierra, ¿no? Y esto es lo que les decía. Normalmente si lo vemos acá en la imagen, si ustedes han tenido la oportunidad de ver un cráneo, ¿no? Y no solamente la maqueta, ves ahí pues claramente las suturas, ¿no? Pero trata de buscarle ahí el espacio, no lo ves, ¿no? Pero si le haces pues un zoom, ¿no? Hacemos una macroscopía ahí, hay un ligamento ahí sutural, ¿no? que está presente, que es lo que garantiza la unión entre ambas estructuras. Acá está la sindesmosis, la membrana interósea, al centro está la gónfosis, ¿no? Que hablábamos del diente con la cavidad de la apófisis alveolar, y ahí está la membrana interósea, ¿no? Entre la tibia y el peroné. Esta es para que quede claro, ¿no? Esta es la sutura la fontanela anterior, la fontanela posterior, frontal parietales, occipital parietales. Ahora, es esta forma que tiene la unión de las suturas. De esta manera son esta gónfosis, esta unión que hay acá, como estas estructuras de tejido conjuntivo fibroso, y en la sindesmosis tiene esta forma. Acá también las suturas van a tener diferentes formas en su unión, ¿no? Las más comunes son las que tienen esa forma dentada, ¿no? Que asemeja a las juntas en la carpintería, ¿no? No solamente que pones una madera junto a la otra, ¿no? Sino tratas de ponerle cierto condicionamiento que encaje y te permita que haya una menor movilidad y te da más estabilidad, ¿no? Esa es la función de hacer esas denticiones. Hay suturas escamosas, en donde es como una forma de cuña, ¿no? Y la sutura plana, en donde simplemente es un borde totalmente homogéneo que se une hacia otro, como es esta parte de acá, ¿no? Es una unión recta. ¿Qué estructura es esta de acá? Paladar duro, ¿no? A diferencia del tejido blando, ¿no? Que es el paladar blando, ¿no? Que ahí también en el examen físico también podemos encontrar alteraciones, ¿no? Porque si palpamos
y vemos que hay una depresión, está hablando de que no hay una sutura completa, ¿no? Y eso tampoco está bien, ¿no? Es una alteración. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es en suturas. Y ya saben, al inicio son anfiartrosis y luego sin artrosis. ¿Ya? El segundo tipo dentro de la clasificación articular son las cartilaginosas, ¿no? Entonces acá también tenemos tres: la sincondrosis, sínfisis y cartílagos epifisiarios. La sincondrosis, articulación cartilaginosa, el cartílago hialino conecta los huesos, hay movilidad limitada o nula. Entonces, una sincondrosis puede comportarse desde el punto de vista funcional como sinartrosis o también como anfiartrosis. La sínfisis, los extremos óseos, también cubiertos cartílago hialino, pero acá están unidos por un disco de fibrocartílago ancho y plano. Solo se encuentran en línea media del cuerpo y el movimiento es limitado, ¿no? Entonces acá es tipo anfiartrosis. ¿Dónde encontramos sínfisis? Pubis. ¿En qué momento evidenciamos el movimiento? En el parto, ¿no? Dentro de todos los mecanismos fisiológicos que ocurren al momento del trabajo de parto, diferentes estructuras van a distenderse con la finalidad de ampliar lo más posible los diferentes ángulos y diámetros, con la finalidad que la cabeza del bebé pueda transitar por la cavidad o por el canal del parto, ¿no? Obviamente que va a haber ciertas características que se estudian desde antes, o sea, en el primer control prenatal, cuando se tiene la evaluación ginecológica, donde se evidencia que ciertas medidas de lo que es la cintura pélvica van a ser imposible o posible el parto eutóxico, ¿no? Que es el parto vaginal, el parto normal. Entonces ya si unas medidas que salen por menores a las esperadas, simplemente una incompatibilidad cefalopélvica, esa gestante sí o sí es un parto cesárea, ¿no? Igual la posición, es un bebito, un feto en transverso, eso no va a salir jamás por el canal cervical vaginal, ¿no? Tiene que ser cesárea. Y el podálico actualmente también su indicación es cesárea, ¿no? Solamente la presentación cefálica puede ser tributaria de parto eutóxico. El cartílago epifisiario son centros de crecimiento, eso está en el extremo de los huesos largos, y precisamente estos no tienen movimiento, ¿sí? No hay movimiento ahí, o sea, eso sería desde el punto de vista funcional, ¿cómo se consideraría? Sinartrosis, ¿no? Entonces acá su función es la del crecimiento, esa es la función que cumple el cartílago epifisiario, ¿sí? Entonces, ahora, estas cartílagos epifisiarios se pueden evaluar, por ejemplo, les va a consulta, y esto es bastante usual, sobre todo en la etapa escolar, ¿no? Donde pues los padres pues generalmente siempre están atentos a ciertas características, ¿no? O anormalidades que pueden ver en sus hijos, y de pronto pues notan que su hijito, a comparación de los compañeritos, está más chiquito, pues, ¿no? Entonces de pronto pues hacen la consulta, ¿no? No sé, mi hijo no crece, o cómo hago para que aumente de talla, ¿no? Preocupados, ¿no? Como obviamente cualquier papá, ¿no? Entonces, dentro de las evaluaciones hay un examen que se llama edad ósea. Entonces, la edad ósea, ¿cómo se determina? Con una radiografía precisamente de los huesos largos, donde te permite determinar, ¿no? Cuál es la edad que corresponde, de acuerdo a la cronológica, ese huesito. Entonces, de pronto, si tiene 8 años el niño que va a consulta y la edad ósea te dice 10, ¿qué quiere decir eso? Claro, se está cerrando antes de tiempo esos cartílagos epifisiarios, entonces hay riesgo de que su crecimiento se vea limitado. Sí, pues habría que ver cuál es la razón de que esté ocurriendo eso, ¿no? ¿Hay algún déficit hormonal? ¿Hay algún problema en alimentación? O sea, habría que ver. De pronto tiene 8 años, le haces edad ósea y te dice 7, tranquilo, no hay problema, o sea, tiene potencial para crecer. Habrá que reforzar ciertas condiciones. Entonces, pongamos que no hay problema en la edad ósea, entonces, ¿qué recomendaciones le darían al padre para que ese niño, o sea, facilite su crecimiento? Ya, la alimentación, ahí involucra el tema de alimentos con calcio, aporte proteico, ¿qué más? Ya, aporte y deporte. En el caso del deporte, pues el hueso tiende, cuando está
la capacidad adaptativa. Si cuando genera varias cargas sobre este, Ujú. va a generar que este empiece a aumentar su densidad. Pero no va a pasar como en el caso de los astronautas, que como en el caso de la gravedad, va a haber menos carga y consigo se van a hacer más débiles en este caso. Ya, correcto, entonces la actividad física hay que incentivarla. ¿Qué más? Algo que va de la mano con la alimentación. Hemos hablado, por eso digo, cada cosa que se conversa hay que integrarla a la demás. Exposición a luz solar, Correcto, ¿por qué? porque ya se obtiene vitamina D y esta es la que ayuda a la absorción del calcio. Correcto, ¿no? Entonces también la exposición solar, porque a veces también por desconocimiento, miedos, ¿no? Lo tienen ahí, que no le dé el sol porque le va a hacer daño. Obviamente no es pues que lo vas a poner al mediodía y que le dé el sol, ¿no? O sea, es una limitación pues limitada, ¿no? Pero tiene que haber exposición solar para inducir la formación de vitamina D, ¿sí? Y posteriormente su activación con las hidroxilaciones. Eso ya lo hemos conversado. ¿Qué otra cosa le indicarían? Es importantísimo. ¿Perdón? ¿Cómo? Ah, sí, claro. Ya, ¿cómo es eso? A ver. Hasta ahí nomás. El sueño, ¿cómo es cómo influye el sueño en el... Ya, correcto. ¿Y cuál es el patrón que sigue la hormona? ¿Qué cosa es el pH? ¿Qué patrón sigue la hormona de crecimiento? ¿Con qué está relacionado? Con el ciclo circadiano. Echa un paso, pero ya no importa. Vale. Ya, está relacionado con el ciclo circadiano. Entonces, porque ahí alguien me mencionaba que duerma bastante, decían. Ya, y yo como papá te digo, sí, mi hijito se duerme a las 11 de la noche y despierta a las 10 de la mañana. Duerme bastante. Pero ahí, ¿qué es lo que está mal ahí? No, El horario. Entonces, máximo el niño, 8 de la noche ya tiene que estar durmiendo. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde el ciclo circadiano, el pico de hormona de crecimiento se va a dar. Pero se necesita que el niño entre en fase de sueño para que haya ese pico. Entonces, eso es importante, ¿no? Y sin embargo vemos, y más que estoy seguro que ustedes han visto, incluso de repente en familia, en amigos o por el barrio, niños que son 11 de la noche, medianoche y están que deambulan por la calle, están en el parque y siguen jugando, ¿no? Los niños deberían estar durmiendo pues, a esa hora. Después se preguntan por qué no crece, por qué está limitado en calle, ¿no? Entonces eso influye, ¿sí? ¿Y qué cosa se secreta también a esas horas que facilita el sueño? La melatonina. Entonces cuando pasa esa hora, ese estímulo que da la melatonina se pierde. Entonces es más difícil que el niño entre en sueño. Entonces para hacerlo dormir también es importante disminuirle la estimulación. No están que lo siguen estimulando, le dan más juguetes, le hablan, y el niño pues sigue recibiendo estímulo sensorial y va a permanecer activo, despierto. Pues, obviamente que no va a dormir. Tienes que facilitar lo que se llama higiene del sueño. Entonces esas cosas que parecen simples, pero que influyen mucho en la salud del niño, ¿ya? Y tiene todo una base fisiológica, o sea, no es porque se ocurre, sino que tiene un sustento fisiológico de por qué debe ser así. Entonces, las articulaciones cartilaginosas, la sincondrosis, por ejemplo, las encontramos en todo lo que son las uniones del esternón con las diferentes costillas, ¿no? Desde la primera, que es a partir del manubrio, ¿no? Con esa primera costilla, y las demás uniones costoesternales, ¿no? En los huesos coxales ahí también vamos a ver, ahí tenemos sínfisis, la sínfisis púbica, ¿no? Y el cartílago epifisiario en la parte de la derecha. Ahí vemos también las articulaciones cartilaginosas, ¿no? El cartílago costal que une la primera costilla con esternón, esa es sincondrosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? La sínfisis púbica, esa es una sínfisis. Los discos intervertebrales, ¿no? Acá en el disco intervertebral tiene una estructura de tejido conectivo denso en todo lo que es la periferia, ¿no? Y en la parte central tiene un tejido conectivo más laxo, que es lo que forma el núcleo pulposo, que es lo que depende de la producción de hernias.
Entonces esa hernia cuando protruye ahí, sale por acá. ¿Y a quién va a comprimir? Se produce una hernia acá, que puede ser a nivel lumbar o cervical. ¿Comprime a quién? No, si comprime acá, ¿cómo va a comprimir la médula espinal? La médula por después. ¿Qué? Sí, ¿qué nervio? ¿Qué nervios salen de acá? ¿Nervio? Raquídeo. Por eso es que cuando hay un problema del disco, dice discopatía con o sin radiculopatía. Ya, eso, el pinzamiento, eso cuando tú ves una placa radiográfica, normalmente eso lo tienes que ver en la toma lateral. Entonces, normalmente entre vértebra y vértebra tiene que haber un espacio que corresponde a los discos. Pero a veces tú ves que en la lateral, ya sea la parte anterior o posterior de la vértebra, está unida o está en contacto con la otra carilla articular de la siguiente vértebra. Entonces ahí hablas de que hay un pinzamiento de la estructura vertebral. Eso indirectamente te puede inducir a que el disco tiene algún tipo de compromiso. Pero normalmente eso es por cuestión degenerativa. Entonces normalmente los discos por el envejecimiento van perdiendo densidad, van perdiendo líquido y los espacios se reducen. Por eso es que la persona, conforme aumenta la edad, no es raro que te dicen que se achica, pues. ¿Por qué? Porque multiplica cada uno de esos discos por todos los que hay, quítale solamente un par de milímetros a cada uno de ellos, multiplica por todos los discos que hay, y hace ya 1, 2 o 3 centímetros a veces, ¿no?, de reducción de tallo. Entonces, si hay una, digamos, disminución homogénea del disco, el pinzamiento es poco probable que se dé, pero a veces más está marcado un extremo y termina juntándose un extremo con otro. Y eso también hace que las vértebras, con las estructuras, por ejemplo, de las apófisis espinoides, vayan generando osteofitos alrededor, que son como cachitos que le sale a la vértebra en estos puntos, que es lo que la gente le dice pico del loro, ¿no? Eso se llaman osteofitos. Cuando el osteofito de acá de la vértebra superior se une con el osteofito de la vértebra inferior, ¿no?, y hacen como un puente, eso se llama sindesmofito. Y cuando tienes un montón de esos en todas las vértebras, lo que hace con la columna es como una caña de bambú, caña de azúcar, y te da una rigidez articular. Entonces la persona tiene dificultad para poder hacer los movimientos de flexo-extensión de la columna. Eso es por un problema de artrosis, ¿ya? ¿No? Entonces acá pues te da problemas en el disco, te puede dar el tema de las hernias, y de acuerdo al nivel de compromiso la manifestación clínica, ¿no? Si tienes un compromiso en L1, L2, ¿dónde suponen que el compromiso en la pierna en el miembro inferior pueda estar? Eso después con el neuro y el cuando está más alto, lo que es por arriba de rodilla, ¿no? L3, 4, 5, debajo de la rodilla, ¿no? Si ya estás S1, S2, también va a haber compromiso de la parte de la continencia tanto fecal urinaria, ¿sí? Entonces, la clínica te da la sospecha del nivel donde está la lesión. ¿Y por qué es importante eso? Porque el examen auxiliar que te va a determinar con certeza que realmente es una hernia, de qué tipo, hasta dónde está comprimiendo, ¿cuál es? ¿Qué estudio piden para ver una hernia lumbar? Es un examen radiológico, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Qué pides para ver una hernia lumbar? Resonancia magnética. El tema es que actualmente se están acostumbrando a que el examen les diga qué cosa tiene el paciente. Entonces, de pronto clínicamente el paciente le dice que tiene pues parestesia, tú le ves que hay disminución de la fuerza, pero solo en muslo. Entonces eso simplemente debería corresponder L1, L2 máximo. Y en la resonancia de repente te dice que tiene una hernia en L5. Entonces, ¿la molestia corresponde a la hernia? No. La hernia fue un hallazgo. Es más, si ahorita a todos ustedes les hacemos una resonancia, la mitad por lo menos tiene alguna lesión en disco, pero ninguno tiene molestias. ¿Sí? Entonces, el hecho que haya una hernia no implica que vas a intervenir quirúrgicamente, implica si está habiendo congestión, daño neurológico. La joroba. Porque tiene que ver el soporte de cargas, cómo está el tema de tu alimentación, el tacto de la actividad física, tu postura. Esos son muchos los factores que provocan que haya una hernia.
puede permanecer tu hernia estable hasta que por A o B razones algún factor desencadena que protruya y comprima, ¿no? Las articulaciones sinoviales, que son las más numerosas, las que son en mayor cantidad y sobre todo que estructuralmente tienen una complejidad importante, ¿sí? Entonces acá, ¿por qué es la complejidad? Porque vamos a tener una serie de estructuras que están presentes y cada una de ellas cumple un rol y una función a niveles de la articulación. Entonces acá tenemos un plano frontal, ¿no? Es aquí nuestro dedo, lo hemos cortado en esta forma. Entonces acá vemos que tenemos la unión de dos superficies óseas, ¿sí? Y hay una serie de estructuras alrededor, ¿no? Tenemos lo que es el cartílago articular, que está revistiendo las superficies de contacto de los extremos óseos. Tenemos la membrana sinovial, que es esto en rojo. Tenemos lo amarillo, que sería la cavidad articular que está conteniendo al líquido sinovial, ¿sí? Y, bueno, y otras estructuras alrededor, ¿no? Que es la cápsula articular con su membrana fibrosa, que es la parte externa, y la membrana sinovial, que sería la parte interna revistiendo la cavidad articular. ¿Qué les llama la atención en la imagen respecto a la membrana sinovial? La membrana sinovial es la que está en rojo. No recubre el cartílago, muy bien. ¿Y qué potencial riesgo conlleva eso sobre el cartílago? O sea, el hecho de que el cartílago no esté recubierto por membrana sinovial, ¿qué supone para el cartílago? ¿Perdón? Que no haya irrigación. Correcto, no tiene una vascularización, ya. Y por tanto, ¿qué puede estar comprometiendo? O sea, ¿por qué es importante que haya vascularización en los tejidos? Claro, para que lleven nutrientes, para que haya oxigenación, ¿sí? Okay. Entonces, ¿y ese cartílago cómo se nutre? Difusión. Entonces, ese cartílago, al no tener recubrimiento de la membrana sinovial, depende única y exclusivamente del líquido sinovial. Entonces, de la calidad y cantidad del líquido sinovial va a depender el estado del cartílago. Entonces, hay una serie de elementos que van a condicionar que haya una buena o mala nutrición del cartílago articular. Entonces, ya hemos dicho que las articulaciones sinoviales, ¿no?, son diartrosis desde el punto de vista de la clasificación funcional. Entonces, todas estas